Bolívar Armijos Velasco, precandidato presidencial por el Movimiento Amigo, es abogado, experto en desarrollo local, fundador y expresidente de la CONAGOPARE, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia, bueno, ahora ya 21 en administración pública, ex candidato asambleísta por UNES, ex candidato presidencial por el Movimiento Amigo en las elecciones anticipadas de 2023 y hoy precandidato y repite justamente por la lista 16 Movimiento Amigo. Bienvenido, Bolívar, gracias por estar con nosotros aquí en La Defensa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el país, especialmente para esta bella provincia del Guayas. Bueno, Blanca, Donald y Mercy, estaremos conversando con usted. ¿Por qué tomar este desafío de nuevamente que posiblemente lo vamos a ver en la papeleta del 2025? Bueno, primero porque soy un hombre preparado con una amplia experiencia y trayectoria en administración, en desarrollo, en ejecución de grandes obras y proyectos que hemos ejecutado miles de obras a nivel nacional con los gobiernos parroquiales del Ecuador. Justamente esta gran organización liderada por Bolívar Armijos y miles de líderes sencillos, gente de las comunidades rurales, presidentes, vocales, secretarias. Con ellos nos unimos y luchamos para crear esta gran institución nacional, CONAGOPARE Nacional, que representa a los 823 gobiernos, único modelo en América Latina. No existe en ningún país de América Latina gobiernos rurales con autonomía administrativa, económica y financiera. El país debe conocer esto. Bolívar Armijos, pensando en luchar por las comunidades de donde vengo, de la comunidad de Calderón del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeralda, frontera con Colombia, un día soñé en unificar a las comunidades de mi pueblo, del Cantón San Lorenzo, las 12 parroquias, los que me eligieron como su presidente. Luego seguimos recorriendo la provincia. Fundamos la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeralda, fui su presidente en 4 elecciones consecutivas y empezamos a recorrer el país y en 2 años constituimos la gran CONAGOPARE Nacional que lideré durante 19 años. Dejamos recursos económicos, iniciamos con 0 centavos, dejamos un presupuesto de 198 millones. Cada gobierno parroquial recibe al año entre 100,000 hasta $1 millón dependiendo la densidad poblacional y las necesidades básicas insatisfechas. Justamente, y le interrumpo, y conocemos muy bien esta problemática rural que de hecho ahora mismo viene a ser el gran escenario para todas estas bandas de narcotráfico que estamos viviendo, que se sirven precisamente de en algunas ocasiones de estas zonas rurales alejadas de la zona urbana. Pero sin embargo vemos de que la deuda de la zona rural en lo que es ejecución de obras, que si bien es un trabajo de GATS, no solamente parroquiales, sino provincial, municipal y gobierno central, es grande, y al haber sido representante ahí por, como usted mismo señala, cerca de 2 décadas, ¿por qué se quedó esa llaga tan grande cuando se trató de generar justamente una unificación de esos dirigentes? Primero porque hay una injusticia en la redistribución de los recursos entre los gobiernos seccionales. La población rural representa el 37.3%, más de 7 millones de habitantes están en el sector rural. De allí salen todos los alimentos, salen las materias primas, pero han sido olvidadas. Por eso ha sido una lucha histórica. Y apenas los gobiernos parroquiales reciben prácticamente el 6% del presupuesto nacional entre los gobiernos seccionales. La Constitución establece que los recursos se deben entregar a los gobiernos autónomos descentralizados, considerando población y necesidades básicas insatisfechas. Si tenemos una población de 37%, el presupuesto debería ser 37% para las parroquias rurales. Asignarle mayores competencias, la de agua potable y alcantarillado, la de ejecución de obras de infraestructura sin ninguna traba, que solamente son a veces de competencia exclusiva de los municipios. Y yo en el 2015 hicimos un análisis de la Constitución y el COTAD, impulsamos un proyecto de reforma constitucional para que los prefectos sean elegidos únicamente por el sector rural y que todos los recursos de las prefecturas, que son más allá de $800 millones, vayan a las comunidades rurales para las vías. Claramente la establece en las 8 competencias de las prefecturas, atender las vías que no incluyan zonas urbanas, sistemas de riego. Ejemplo, aquí en Guayaquil, la provincia del Guayas eligió a la prefecta Marcela Guiñaga. ¿Dónde está concentrada la mayor votación? En el cantón Guayaquil. ¿Acaso que la prefecta es la autoridad de Guayaquil? No es la autoridad de Guayaquil. La autoridad de Guayaquil es el alcalde Aquiles Álvarez y los concejales. La prefecta es una autoridad de ámbito provincial para el desarrollo agroproductivo y para las vías rurales. ¿Pero qué hacen los prefectos? Como necesitan los votos de las ciudades,
hacen convenio con los alcaldes porque no pueden invertir de manera directa, porque no es su competencia las ciudades, y toman los recursos de las prefecturas que pertenecen a los sectores rurales y los invierten en las ciudades para hacerse los guapos, para hacerse los populares, y dejan en abandono al sector rural. Mire lo que está pasando en Manabí, en los ríos de Guayas, las inundaciones. Si estos prefectos hicieran una planificación de drenaje de los ríos, hacer vías de primer orden, no estuviéramos en las condiciones. Por eso, dentro de mi plan de gobierno, está enfocado a desarrollar el agro, porque haciendo grande el campo, hacemos grande el país. Y los planteamientos sería justamente la mirada hacia estas prefecturas, retomaría este Nosotros proyecto. Vamos a retomar ese proyecto, que las prefecturas sean elegidas únicamente por el sector rural. De hecho, yo insistí en la Corte Constitucional porque la Asamblea no le daba paso, porque había una gran mayoría de asambleístas de Revolución Ciudadana, y como Gustavo Baroja en ese entonces era el presidente de todos los prefectos, o sea, de Congope, o sea, me obstruyeron, pero nosotros insistimos y la Corte Constitucional ya nos dio la resolución de la vialidad jurídica, que es correcto que los prefectos tienen que ser elegidos por el sector rural, y vamos a seguir insistiendo y que todos esos recursos vayan a los campos. Incluso la Constitución del 2008 establecía que las prefecturas desaparecían. Nuevamente, cuando hicieron la reforma en el 2015, eliminan ese artículo y por eso existen los prefectos, porque los prefectos es una autoridad que está en la ciudad, pero que no es del campo, que no tiene ningún conocimiento sobre la ruralidad. Necesitan ahí los mejores hombres y mujeres capaces, porque hay hijos de los campesinos que se han preparado, que son ingenieros agrónomos, que son expertos en desarrollo, que deberían ocupar esos cargos de las prefecturas y con un amplio conocimiento ejecutar esas obras en coordinación con los otros niveles de gobierno. Mire, yo soy experto en descentralización y el Ejecutivo tiene que trabajar con los diferentes niveles de gobierno, llegar a territorio, hacer gabinetes en territorio con los alcaldes, los prefectos, las juntas parroquiales, las autoridades locales, que son los que conocen la realidad de ese territorio. Adicionalmente a ello, la misma Constitución establece que hay que hacer los planes de gobierno, los planes y programas desde el gobierno parroquial, cantonal, provincial, tiene que estar concatenado con el Plan Nacional de Desarrollo. Bolívar Armijo es una persona preparada, que ha luchado, que tengo conocimiento en ejecución de obras y proyectos. He ejecutado proyectos de agua potable, alcantarillado, puentes, carreteras, escuelas, proyectos productivos, pero me quisieron hacer ver en el debate como que era un ignorante. Justamente, ¿qué lección le dejó los comicios anteriores y en qué ha cambiado Bolívar Armijos ya para estas nuevas elecciones? Bueno, primero la elección deberían tener los medios de comunicación así serios como ustedes y todos los medios de comunicación, de que deben entregarle al país candidatos o líderes que vayan a gobernar los destinos de los pueblos, de las parroquias, de los cantones, de las provincias y del país y de la asamblea, líderes preparados. No líderes amañados que te dan 15 segundos para hacer una repregunta a un candidato y en los 15 segundos te interrumpen, te bloquean y de ahí prácticamente me dejaron en el aire. Y se dieron cuenta ustedes que todos los sobres salía Bolívar, Bolívar, Bolívar. ¿Usted cree que eso no fue planificado? Que me interrumpa esta señorita Gisela Bayona y ojalá que algún rato me dé una entrevista a ella para que hablemos de todos los temas que quisiera, para que se dé cuenta que Bolívar Armijo es el candidato más preparado. ¿Cree que fue un guión? Eso fue ya planificado. O sea, usted mismo totalmente fue planificado. Mire el debate de Colombia. No sé si vieron el debate de Argentina, donde tenían los candidatos 3 minutos para plantear cada eje de su plan de gobierno, y los candidatos se podían hacer preguntas y repreguntas. Entonces la gente va a conocer la realidad, la capacidad de quién es el candidato que va a gobernar. Adicionalmente a ello, mire, con los medios de comunicación y con los recursos económicos, con los millones que se invierten en una campaña, a cualquier persona lo pueden hacer presidente y no tiene ningún conocimiento de la administración del país. Claro. Yo conozco la estructura del Estado. Yo estuve 3 años en el gabinete itinerante con el presidente Correa. Manejé una institución, lideré una institución grande que se llama Conagopare Nacional, que es mucho más grande que casi todos los ministerios del Ecuador. 823 gobiernos locales, 24 oficinas en las 24 provincias, oficinas en Quito, y fue un total éxito porque dejamos obras en cada una de las comunidades. La amplia experiencia en administración pública, en desarrollo. Yo quisiera que los medios de comunicación ahora sí
inviten a un debate a todos los precandidatos. No entran. No, lo intentamos, Bolívar. Lo intentamos. Mire, y quiero explicarle también lo del otro lado, lo que vivimos del otro lado. Nosotros como medio digital éramos nuevos, muy pequeñitos también, quizás no fuimos demasiado relevantes. Lo intentamos hacer mancomunado. Pero la agenda de los candidatos, que usted también debe entender ese lado, era como, no, yo espero el del CNE. Y entiendo que medios grandes también intentaron hacer debate y no hubo aforo. O sea, no quisieron. La verdad, a mí nunca me invitaron. Sí. Porque si a mí me habían pedido un debate, yo encantado de la vida. Y no estoy pidiendo que se haga un debate cuando seamos candidatos. Ahora, a los precandidatos que ya estamos sonando, mira, hay varios medios que me han dicho, Bolívar, nosotros estamos interesados en unirnos, en enlazarnos con otros medios y que los precandidatos debatan para que el país conozca quién es el candidato. ¿Qué ha hecho ese candidato? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su preparación? ¿Qué proyectos, qué obras ha ejecutado? ¿Cuál es su plan de gobierno para el pueblo ecuatoriano? Entonces el país ahí va a conocer con anticipación y certeza la capacidad, la trayectoria y cuál es su plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Para que la gente no vaya ciego a votar porque te ponen en todos los canales de televisión la cara bonita de un candidato. Claro. Y te lo ponen como que fuera un dios. Y al verdadero candidato, al verdadero líder que tiene las capacidades para gobernar el país, lo ponen como el peor candidato. Entonces, por eso tenemos el país que estamos ahora atravesando con mire, una podredumbre en todos los estamentos de los poderes del Estado. Totalmente. Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura, Asamblea, jueces, Consejo Electoral, en todos los estamentos del Estado, en todos los poderes del Estado, es una podredumbre, porque esa es la gente que los mismos medios de comunicación ayudan a que lleguen al poder, porque son los poderosos que tienen el control tanto de los medios y el control económico. Entonces ahora, el país necesita refrescarse con la verdad y ustedes tienen la responsabilidad social con el pueblo de demostrarle, invitar a los candidatos que expongan sus planes, programas y proyectos. En el tema del debate, más allá de que la academia, de hecho, que es algo que lo repetimos mucho, la academia debería sumarse y organizar, ser quien se lidere estos debates, más allá de que todos van al del Consejo Electoral porque es obligatorio, pero desde ya quizás también se está haciendo oficios ante el Consejo Electoral, porque más allá de un moderador es este organismo el que pone las reglas para los debates. Mire, usted sí sabe cómo funciona el Consejo Electoral, ¿no? ¿Quiénes los ponen a ellos ahí? Son los poderosos políticos que ponen a cada uno de sus vocales en el Consejo Electoral. Se tenía que decir y se dijo. Imagínense lo que pasa con la señora Diana Tamaín. Ya debió haber salido el Consejo Electoral hace casi 3 años, pero sigue aferrada al cargo y amarrándose para seguir ahí torpedeando el proceso democrático del Ecuador. Imagínense. ¿A quién obedece a Tamaín? Bueno, ella obedece al mejor postor, pues a los políticos de turno. Anteriormente obedecía al presidente Lenín Moreno, ahora sé que el hermano de ella está de embajador o de cónsul en no sé qué país. Entonces, ¿qué democracia puede funcionar así? No funciona la democracia de esa manera. Se debe incluso, los miembros del Consejo Electoral deben ser personas independientes de los partidos políticos, porque prácticamente ustedes saben los actos de corrupción. Aquí en Guayaquil se denunciaron muchos actos que tenían incluso, paralelo al Consejo Electoral, personas expertas en el tema electoral para perjudicar a unos. Yo no saqué 0,39% como me quieren hacer ver. Claro. Ustedes revisen. Cuando empieza el conteo del Consejo Electoral, yo tenía ya 1.49, cuando iba el 15% del conteo. Y Javier Herbas tenía 0,95. Incluso Evi Camacho puso un Twitter donde dice, qué vergüenza que Bolívar ahora mismo le va ganando a Herbas. En el 15%, en la provincia de Cañar, Luis saca 27% y yo saco 21%. Termina el conteo, nosotros en el análisis que hicimos, dijimos, bueno, yo creo que vamos a llegar a un 3 a un 5%. Aparezco con 0,36 creo por ciento. Entonces, bajar de 1,45 a 0,36, o sea, es ilógico. Ahora, esto es muy grave. ¿Se hizo alguna denuncia por fraude electoral? No hice ninguna denuncia porque ¿de qué servía? A ver, ¿de qué sirve? Yo ya sabía que iba a perder las elecciones. Yo participé porque fue una elección anticipada, nadie estaba preparado para ella. De hecho, los candidatos a la asamblea, incluso los partidos políticos que ya tienen una estructura fuerte, les tocó repetirse con sus mismos candidatos. Entonces, participé porque tenía la obligación de hacerlo. Y eso me sirvió para que el país me conozca. Mire, y gracias a esos memes que me sacaron, repítame la pregunta que yo le agradecí a los jóvenes que nos hicieron reír a todos los ecuatorianos. Mire, 45 millones de personas entraron a ver en mis videos quién es Bolívar Armijos.
Por eso gozo de cariño y aceptación de la gente. Salgo a las calles, la gente me abraza, la gente se toma una foto conmigo y me dice, Bolívar, nosotros vamos a votar por usted. Miles de personas. Porque la gente ya conoció a Bolívar Armijos, su capacidad, su trayectoria y todas las miles de obras que hemos ejecutado a nivel nacional. Y yo no digo voy a hacer obras cuando sea presidente, yo ya he venido haciendo durante 20 años. Y siendo un simple presidente de una junta parroquial, imagínense ustedes, pueblo ecuatoriano, todo lo que hemos logrado. Imagínense cuando yo sea presidente de la República, todo lo que puedo hacer por el país y de verdad tenemos para desarrollar el Ecuador, pero desde el campo. Mire, no se ha hecho nada en tecnificar el agro. No se ha hecho nada en lo que tiene que ver en avances tecnológicos, en investigación, porque el futuro del país está en la agroindustria. Mire, tenemos recursos naturales, el Ecuador es un país inmensamente rico, tenemos cobre, tenemos oro, tenemos petróleo. Con todos esos recursos bien utilizados, reinvertir en educación, en vías, en desarrollo, en agricultura, en tecnificación del agro, darle valor agregado a nuestros productos, exportar. Ustedes se imaginan las miles de fuentes de trabajo y los miles de millones de dólares que podrían ingresar al país. Y la otra cosa, Bolívar Armijo cuando sea presidente va a bajar el IVA del 15 al 12% porque no era necesario subir el IVA, simplemente había que cobrarle a los grupos de poder que tenían que pagar más de 1.200 millones de dólares. Y miren, desde el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora con el presidente Noboa se le ha condonado deudas a los grupos de poder casi por 10.000 millones de dólares. Por eso tenemos un enorme hueco fiscal, pero ¿a quién se le pasa la factura? Al pueblo ecuatoriano. Bolívar, yo tengo una pregunta que me gustaría que no se quede pendiente. Veo que maneja muy bien el tema de las zonas rurales. ¿Por qué no competir mejor por una prefectura y luego por la presidencia? De esta forma se va haciendo camino en la política y las personas lo van conociendo mediante las obras. Bueno, no solo manejo el tema rural, sino que mi proyecto de gobierno va enfocado al desarrollo rural, porque ahí está el futuro del Ecuador. Mire, turismo. Mire lo que está pasando. Pero no desvíe, pues. Contéstele a Donald. ¿Por qué no lo intentó? Seccionales, por ejemplo. Estoy preparado para ser presidente de la República. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que el presidente no va a estar más preparado que yo para conducir el país? ¿Qué experiencia tenía él en administración? ¿Usted cree que Jan Topi o los otros candidatos están más preparados con un hombre que tiene 20 años de experiencia en administración, no solamente de una parroquia, sino de un país, de todo el Ecuador profundo, el Ecuador rural? Y he manejado una institución más grande que un ministerio. Me he preparado para ello. Conozco la realidad del país. ¿Y quién tiene que gobernar el país? ¿El que tiene la experiencia para hacerlo o una persona improvisada que sale de la noche a la mañana y porque tiene los millones de dólares para hacer una propaganda enorme es presidente? Esa es la equivocación que tenemos los ecuatorianos. O porque Bolívar Armijos viene del sector rural o es hijo de una ex cocinera o lavandera porque fue lustrabotas o carbonero. No me he preparado a nivel nacional e internacional para gobernar este país. Así como ustedes que vienen de familias de pronto de escasos recursos económicos, lucharon, se prepararon. Tenemos cara de pobreza. Bolívar no sabe. Todos nos encontramos. El pobre se reconoce, Bolívar. Y eso es mi mensaje para la gente que no se dé por vencido. Mira, ustedes empezaron este medio hace un año y les felicito cómo han crecido. De pronto algunos decían, no te lances porque hay otros medios mucho más poderosos y no vas a tener crecimiento. Pero ustedes confiaron en sus capacidades. Claro. Tuvieron fe. Y si uno no tiene fe en sí mismo y la confianza en la preparación que uno tiene, ¿quién? ¿Cuándo va a haber la oportunidad? O sea, si yo no me atrevo viniendo de una junta parroquial a ser candidato a la presidencia de la República, ¿cuándo inspiro a los jóvenes, a los humildes, a los hijos de la cocinera, del artesano, del albañil, a prepararse algún día a soñar en grande? Yo jamás voy a claudicar en esto. Primero, porque estoy preparado y convencido. Segundo, tengo las condiciones para hacerlo. Y por eso, propicien ustedes un debate de todos los precandidatos para que ustedes se den cuenta cuál es el mejor plan de gobierno y la trayectoria de cada uno de los candidatos. ¿Nos aceptaría entonces el debate? Por supuesto, y lo hago públicamente. Perfecto. Ojalá que todos los otros candidatos o precandidatos acepten un debate para que el país conozca sus propuestas. Incluso, si ustedes son los mejores candidatos, el país va a votar por ustedes, inmediatamente van a subir en las encuestas. Incluso me comprometo a hacer un gran debate nacional, hacer una alianza entre todos los candidatos de buena fe. El que esté mejor, con la mejor aceptación del pueblo ecuatoriano, que vaya a la presidencia de la República, los otros a la asamblea. Puedo ser yo el candidato a la presidencia con el respaldo de todos los demás, o puede ser otro. Y así nos unimos todos esas mentes brillantes, cada uno con su potencialidad, cada uno con sus conocimientos, sumar ese grupo de líderes notables, preparados para entregarle al país verdaderos líderes y servidores para que el país cambie. Pedro Granja ha sido uno de los abanderados justamente de esto, de llamar a la gran unidad de izquierda. Él ya se va por una ideología, ¿no? A la gran unidad de izquierda.
Bolívar Armijos, primero, ¿tiene algún tipo de ideología? ¿Se identifica con quién? ¿Y qué opina también justamente de candidaturas como la de Pedro Granja y el llamado que está haciendo justamente a la gran unidad nacional? Mire, yo lo conozco personalmente al doctor Pedro Granja, sé que es un gran abogado, un gran jurista y tiene su amplio conocimiento en eso. No voy a desmerecer nada de ello. Y cada quien que se crea con la capacidad de liderar o conducir los destinos de un país, lo puede hacer. Para eso la Constitución nos permite y nos asiste ese derecho. Yo estoy de acuerdo con una gran unidad y estoy de acuerdo que todos nos sumemos, pero no solamente decir los de izquierda o los de la derecha, ¿sí? Bolívar Armijos es un hombre de izquierda, pero yo no soy de una izquierda radical, porque existen los izquierdosos radicales y los derechosos radicales. Yo creo que en los dos sectores hay gente valiosa. En la derecha hay gente con mucho conocimiento en la política, en administración pública y que le puede aportar muchísimo al país. Hay muchísimos empresarios que entregan sus recursos, invierten en el Ecuador y generan trabajo, generan riqueza. Y yo no soy una persona que quiero dividir, al contrario, es el momento de que hay un líder que una a los ecuatorianos. En las izquierdas también hay gente muy valiosa, hay gente muy preparada, muy capaz. Yo creo que la radicalidad, decir solo las izquierdas o solo las derechas, no cabe conmigo. Yo creo que todos podemos unirnos como ecuatorianos con la capacidad y entregarle al país nuevos líderes. No a esa asamblea de cromos repetido, porque hay mucha gente preparada, gente como ustedes que necesita una oportunidad. Mire, yo tuve una reunión con Jan Topic hace 10 días. Nos reunimos, una reunión muy amena, muy cordial, un tipo respetuoso, y me dijo: Bolívar, yo creo que es el momento de darle un giro a la política, donde haya una plataforma y que la gente participe de manera democrática para elegir a los precandidatos o a los candidatos a la alcaldía, a la presidencia de la república, a la asamblea, y que no sean los caciques, los dueños de los partidos que a dedo digan: tú vas a la asamblea, tú vas a la presidencia de la república. Entre el buró político los partidos se reparten los cargos, ponen al amigo, al primo, al tío, pero los verdaderos líderes que solamente los usan para hacer campaña y cargar banderas nunca le dan la oportunidad. Lo mismo me pasó en la Revolución Ciudadana. Yo fundé UNES, Unión por la Esperanza. Yo armé esa estructura nacional. Presidente Correa me pidió que sea su candidato a la presidencia de la República. Luego de 1 año y medio, después de haber armado toda la estructura, faltando una semana para oficializar mi candidatura presidencial, me llama y me dice: Bolívar, el buró político ha decidido que va Andrés Arauz a la presidencia, pero no te preocupes que esa candidatura no las van a eliminar y tú sigues siendo el candidato a la presidencia de la República. Después de una semana, en firme la candidatura de Arauz y Rabascal de vicepresidente, y me sacan el buró político. Luego el presidente me dice que voy de segundo candidato nacional a la asamblea. Y yo le dije: ¿por qué no el primero? Me dijo: porque va mi hermana Pierina. Le dije: bueno, Pierina es una gran lideresa y es su hermana, entiendo esa parte. Voy de segundo. Y me dijo: va un candidato de la fuerza rural de tus líderes en cada provincia, unos en primero y otros en segundo lugar, y pásame la lista para ponerlos. Le paso la lista. A ninguno de ellos me los pusieron ni siquiera como suplentes. Y a mí me ponen en el puesto número 6. Pero ¿qué pasó en la elección de Andrés Arauz? Revisen las cifras. Yo gano la asamblea, entramos 6 nacionales de UNES. Y empiezan a decir: no, es que Yacu Pérez no es el que ha ganado, no ha pasado a la segunda vuelta, Lazo. Y empiezan a hacer un reconteo de votos, entre comillas. Se unen los socialcristianos con el Revolución Ciudadana y el expresidente Lazo, y le roban la votación a Yacu Pérez, pues. Y lo bajan a Yacu Pérez y lo suben al presidente Guillermo Lazo. Miren el gobierno que tuvimos. Y en ese reconteo de votos, entre comillas, se estaba quedando Natalie Viteri, la hermana de Cintia Viteri. Y le dice: mire, se está quedando Natalie Viteri, hay que bajar uno del correísmo. Y me sacan, habiendo ganado después de 10 días, y la suben a Natalie Viteri. Pero gracias a Dios que me sacaron de esa asamblea, que ha sido la peor de la historia. Y gracias a ese pequeño tropiezo que tuve, dije: bueno, no voy a volver, no les voy a pedir ninguna candidatura, ahora voy a ser presidente, voy a enfrentarlos. Y me lancé de candidato a la presidencia de la República. Nunca se imaginaron que lo iba a hacer. Yo soy un hombre imparable. Cuando yo tengo una meta, un sueño, yo voy por ello. Y por eso yo admiro mucho a Donald Trump, la forma, la tenacidad. Le han puesto obstáculos, le pusieron una fianza de casi 350 millones, sacó unos zapatos y en la semana había vendido más de casi 400 millones con el apoyo del pueblo. Entonces es una persona que no se da vencida. Bolívar Armijos no se da por vencido y siempre seguiré luchando por los sueños. Y no solamente el sueño mío, sino un sueño colectivo de miles de personas que dicen alguna vez: algún día llegará un presidente que ponga los ojos realmente en el campo, en los campesinos, en los agricultores, y genere esas oportunidades de trabajo. Y obviamente, con el conocimiento y el aprendizaje que tengo,
Yo me preparé en Francia, en los Altos Pirineos, donde los gobiernos locales son muy fuertes, industrializan todos sus productos y generan miles de fuentes de trabajo. Y eso es lo que queremos hacer aquí en el Ecuador, y que las comunidades rurales tengan vías asfaltadas dignas. Incluso imagínense cómo se puede dinamizar la economía a través del turismo, que la gente vaya a conocer los ríos, las cascadas y todos los paisajes hermosos. Y le interrumpo ahí mientras justamente toma un poquito de agua, porque está bastante interesante este diálogo. Dos preguntas. ¿Con el correísmo entonces hay fracciones, ya no volvería a hablar con ellos? A ver, nunca en política uno puede cerrarse a decir no al correísmo. ¿No teme otra vez otra traición? No. O sea, podemos unirnos a conversar con todos, pero obviamente pues ya no me voy a dejar engañar. Obviamente, lo importante de esto es que yo ya los conozco a todos. Pondría las reglas. O sea, pondríamos las reglas claras. O sea, yo estoy de acuerdo que hagamos una gran alianza con todos. Y aquí no digo, aquí se tienen que quedar los correístas o los socialcristianos. No, con todos los que querramos, los que quieren unirse por el bien del Ecuador, hacer una gran alianza nacional y que vayan o vayamos los mejores hombres y mujeres a la Asamblea, a la Presidencia de la República. Yo no me cierro a conversar con nadie. Ahora, el tema de turismo, de agricultura, sector rural, vial, el tema de vías, la vialidad, el tema de puertos, ¿usted no cree que no es tan fortuito esto del abandono justamente a esos sectores que son la materia prima y el motor principal para el desarrollo económico? ¿No cree que como que no es algo muy casual cuando estas falencias en estos sectores rezagados resultaron ser el principal impulso para el narcotráfico, para la minería ilegal, para todas estas bandas de contrabando que justamente han estado en esas zonas? Mire, le voy a decir una cosa porque la conozco de fondo y yo vengo de la frontera norte de San Lorenzo. San Lorenzo, inicialmente cuando salió el tema de los periodistas, lo pusieron como el peor pueblo del Ecuador, y San Lorenzo es gente pacífica, gente honesta. El 95% de la gente de mi pueblo trabaja en las empresas palmicultoras, y yo en el año 2000 invité a los empresarios quiteños a comprar tierras en San Lorenzo y a sembrar palma. Yo soy un empresario palmicultor también, y gracias a esos grandes empresarios que se sembró más de 150.000 hectáreas de palma, la mayoría de la gente de mi pueblo desde las 4 de la mañana ya está saliendo a coger los buses para irse a trabajar a todas las plantaciones de palma. Habrá un 5%, 2% de gente que se dedica a negocios ilícitos. Igual en todas las ciudades. Mire, Guayaquil tiene casi 4 millones de habitantes. Uh-huh. Y habrá un grupo pequeño de 20.000, 30.000, 40.000 personas que se dedican a negocios ilícitos. Entonces, eso no es el concepto, o no se puede condenar a una provincia o a un sector porque hay ilegalidad o hay narcotráfico o hay la violencia. Pero si hablamos de que aunque son grupos pequeños... Grupos pequeños. ¿Sabe por qué se ha abandonado el agro? Porque el campesino se cansa de sembrar, viene el invierno, arrasa con los cultivos. No hay drenaje por parte de los prefectos. Sacan sus cosechas y no hay quien les compre, o les compran a precio de gallina enferma. Se aprovechan los grandes monopolios o los intermediarios. Quieren sacar los productos a la ciudad, las vías deterioradas, viene el invierno, se van los puentes, se van las carreteras, entonces el campesino siempre es el que pierde. Va al banco a querer sacar un crédito, le dan el crédito, pero siempre y cuando paga un 20 o un 30% del crédito a los corruptos que están dentro del Banco Ecuador, que hay un montón de corruptos ahí, y al pobre campesino le van exprimiendo, y a pesar de eso, el campesino sigue sembrando, aunque sea para la comida. Pero si hubiera un gobierno serio, con conocimiento, que haga una planificación, a ver, vamos a hacer una red vial rural de primer orden, asfaltadas, todos los recursos de las prefecturas, hacer las vías en los sectores rurales. Más recursos vamos a poner desde el gobierno, $1.000 millones más al sector rural para establecer todas las vías y poner energía. Cuando usted ponga las vías de primer orden, ponga energía, ponga sistema de riego. Mire, el gobierno del presidente Correa hizo varios embalses en Manabí, en los ríos, para justamente en los tiempos de verano hacer el riego parcelario. Eso deberían hacer, que todo el sector de Manabí, Santa Elena, Guayas, que cuando llegue el verano se seca, tenemos agua abundante en el Ecuador para hacer sistemas de riego, pero no lo hace. Eso tiene que hacerlo un gobierno que tenga el conocimiento, un gobierno provincial que tenga una planificación. Si hay inyección de recursos para el agro, por ejemplo, el gobierno podría traer maquinarias agrícolas de última tecnología subsidiadas y entregarle a los campesinos, a la Asociación de Agricultores,
El 50% subsidiado por el Estado y el otro 50% que los paguen los campesinos a 25 años en cómodas cuotas con su misma producción. Entonces un campesino que tiene 20 hectáreas ya no va a limpiar a machete 2 hectáreas. Con las maquinarias le limpian, le siembran, le cosechan, entonces va a tener una mayor rentabilidad. Tecnificación del agro. Y adicionalmente a ello se ponen las industrias con los gobiernos parroquiales que tengan mayores recursos. Por eso mi planteamiento es incrementar los recursos a los gobiernos parroquiales a $1.000 millones. ¿Para qué? Para que se construyan en simultáneo todos los proyectos de agua potable y alcantarillado de todas las comunidades con las juntas parroquiales. Y eso se puede hacer en un año. Y que el presidente que me diga que no lo puede hacer es porque no lo conoce. Bolívar ahora mismo puede construir todos los proyectos de agua potable y alcantarillado de todas las comunidades rurales, porque se le entrega los recursos a los gobiernos parroquiales, se le entrega la competencia que sea concurrente y usted va a ver trabajando en todas las comunidades esos proyectos. Va a haber trabajo para ingenieros, arquitectos, para personas que saben de albañilería. Entonces, cuando tenemos servicios básicos, tenemos regeneración urbana, tenemos vías, inversión en el agro, usted va a imaginarse la cantidad de fuentes de trabajo que se van a generar. Ya viene la gente de la ciudad y como las vías están asfaltadas y bonitas, van a ir a conocer las comunidades, los ríos, las cascadas. La gente va a empezar a dinamizar su economía en el turismo. Entonces la gente que quiere progresar y tiene la oportunidad de trabajar no se va a meter de delincuente para que lo maten o lo metan preso. Pero ahora hay una realidad también. Por ejemplo, estos grupos muy pequeños son los que al parecer están muy cómodos con este abandono de estos sectores estratégicos. ¿Cuál es el plan que tiene Bolívar Armijos para combatir justamente a todas estas estructuras criminales que ahora mismo están identificadas como terroristas dentro de nuestro país y que la delincuencia común tampoco es que ha desaparecido, continúa silenciosamente en un segundo plano, pero se mantiene? ¿Cuál es la planificación en temas de seguridad cuando tenemos un déficit de policías, un déficit presupuestario, no existen los retenes navales, no existen las UPC, que es lo que tanto reclaman justamente los entes policiales? ¿Cómo devolverle esa paz al Ecuador? ¿Cómo limpiar justamente de todo esto que está sucediendo? Mire, tenemos déficit de policía y de militares, pero no ha habido inversión social, la educación paupérrima. Yo creo que un gobierno no solamente tiene que entrar con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas de forma coercitiva a combatir el narcotráfico o combatir a los delincuentes con balas. Hay que poner mano fuerte de parte del Estado, de parte del gobierno, pero tenemos que entrar con obras, con proyectos, con planes, programas, con educación, con generación de empleo, oportunidad. Si estos jóvenes no tienen oportunidad, se puede meter preso 5.000, pero después de un mes más, 2 meses van a haber 5.000 más porque no tienen oportunidad. Pero si hay un gobierno que llega con su gabinete a planificar en territorio y a dejar buenos proyectos de educación, a poner recursos para obras, generación de empleo y oportunidad, ahí es la forma de ir bajando la delincuencia. Atacar la causa que hace que se la otra cosa importante, mire, tenemos miles de policías y militares que se jubilan jóvenes, a 45 años, 40, ya están jubilados. A esos policías y militares que están jubilados, que tienen una preparación, una experiencia en la parte militar, se los puede incluso contratar desde el Estado para que sean policías alternos como de inteligencia y empiecen a hacer un trabajo de inteligencia en sus barrios, en sus pueblos, sean unos policías que incluso usen su placa, hay que hacer varias reformas, y ellos puedan coordinar e identificar cuando se esté formando algún grupo delincuencial en una comunidad o en un barrio, y ellos pueden llamar a la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas para empezar a hacer seguridad preventiva. Porque mire, ahí en las comunidades y en los barrios la gente sabe que están delinquiendo. La policía sabe y la policía no hace nada. Después, cuando ya el mal se hace mucho más grande, recién entra la represión. ¿Por qué no controlarlo desde el inicio? Con inversión social, con educación, con trabajo, y hacer un trabajo de inteligencia preventivo para que esto no pase. Ahí se va a controlar desde la raíz los males que tenemos ahora, que es la delincuencia. Estos casos que viene saliendo a la luz a través de las investigaciones conjuntas de Fiscalía, ¿qué opinión le merece caso Metástasis, en donde sale a la luz algo que muchos dicen, no, ya lo sabíamos, que estaban contaminados, que los jueces también trabajan a la carta? Ahora el reciente caso denominado Purga. ¿Qué interpretación tiene usted tanto como ciudadano y como político que precisamente está ya inmiscuido en este tema? Bueno, primero que todo está podrido. Desde la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, toda la función judicial, el tema político. ¿Y por qué no lo han venido haciendo? Todo el mundo sabía de todos los casos de corrupción, de poder político, jueces vendidos, fiscales vendidos. Todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué no se ha venido haciendo? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué cree que sale ahora?
Mira, todo es, y está bien el trabajo que tiene que hacer la fiscal, Así es. debe actuar con todos, pero todo es cálculo político de grupos. Eso es lo que pasa, esa es la realidad. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se ha venido haciendo en los momentos oportunos para que no sigan estos males? Las cosas se tienen que hacer en el momento, no esperar cálculos políticos o cálculos personales para poder tomar acciones. Entonces, si tú no haces lo que yo quiero, te meto preso. Pero si tú estás de mi lado, simplemente no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos casos hay que todo el país conoce de corrupción y de narcotráfico de otros grupos y que no los tocan? Mire lo que pasa con el caso de la comandante Tanya Varela. ¿Usted cree que si fuera sido cualquier otra persona ya no estuviera allanada a la casa? Ya no estuviera preso. De todos los casos que hay, que han denunciado incluso la misma fiscalía o los medios de comunicación, muchos casos que denunciaba Villavicencio. ¿Por qué no están presos esas personas? Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces, cuando decimos que está podrido todo es porque todo está podrido. Entonces, ¿y cómo les hace sentir eso cuando piensa en candidatizarse a la presidencia? ¿Usted tiene conciencia de que todo el sistema político en el cual nos enfrentamos está corrompido? Mire, es que ¿Cómo les hace sentir eso? Con ganas de participar. Porque si no tomamos acciones ahora para cambiar al país, simplemente vamos a una debacle enorme. Vamos a tener un país sin ley, vamos a tener un país prácticamente sin ningún tipo de posibilidad de defensa de los ciudadanos. Tiene que haber una reforma profunda. Por eso yo también planteaba dentro de mi plan de gobierno hacer una asamblea constituyente para hacer una reforma profunda si es que no se puede hacer desde la asamblea. Mire, los jueces y fiscales tienen que ser personas probas, personas preparadas, personas que no tengan vínculos, incluso hacer una investigación exhaustiva primero para que pueda un abogado participar en un concurso para fiscal o para juez. Hay que capacitarles a ellos también. Segundo, además de capacitarles, hay que darle también las garantías para que ellos puedan ejercer su trabajo, porque también hay jueces y fiscales que son asesinados, que son amenazados, pues. Entonces, ellos también necesitan las garantías del Estado de que van a tener un respaldo en el momento que actúen como establece la ley. Pero si no hay un respaldo del Estado o de un gobierno hacia los jueces y los fiscales, ellos también son amenazados y al final terminan aceptando sobornos, incluso aceptando las decisiones de los grupos irregulares, porque ¿quién va a dar un fallo a favor en contra de alguien si están amenazando a tu hijo, tu mamá, tu familia o a ti mismo, o tu integridad? Y tú sabes que no tienes ningún apoyo del Estado. Entonces, la reforma que hay que hacer es integral, ¿sí? Seguridad para los jueces, los fiscales, ¿sí? Hay que hacer un gobierno que permita bajar los índices de inseguridad, generando oportunidad, generando educación, no solamente con balas, no solamente con represión, sino que también es un programa total. Pero para eso hay que hacer una planificación con todos los niveles de gobierno en territorio. Y esa es mi ventaja, porque conozco cómo hay que hacer una planificación desde el territorio, desde abajo. No desde arriba de la silla de Carondelet, hay que ir a la base, al territorio, conversar con las juntas parroquiales, con los líderes sociales, con los pescadores, con los artesanos, con los comerciantes, con la academia. La academia tiene que jugar un papel importante. Y la academia también se hace de la vista gorda en estos procesos, debería participar mucho más. Incluso dentro de mi plan de gobierno está que todos los estudiantes universitarios, un año antes de graduarse, vayan a hacer el año rural de todas las carreras. No solamente los médicos, los que están estudiando ingeniería o arquitectos, vayan a la comunidad a convivir con la gente, a hacer un proyecto con la gente. Los agrónomos, o sea, todos los estudiantes tienen que hacer este año rural de convivencia para que incluso se relacionen un poco más y empiece a tener un poco de empatía y sentimiento con la gente campesina para que empiecen a valorar el sacrificio de la gente del campo, valorar el sacrificio de la gente que no tiene esa oportunidad. Usted señala de que todo está podrido. Escuchaba a un jurista justamente que él señalaba de que este tema de la consulta popular también debería ser aprovechada y a lo mejor ahí convertir de hecho algún referéndum o llamar a un plebiscito para que todos los jueces se vayan a sus casas y nuevamente se convoque a un concurso. No es suficiente, pero cree que es momento de que el presidente de la República debería tomar ese tipo de medidas. Mire, yo no puedo generalizar y decir que todos los jueces o todos los fiscales, porque hay gente que es honesta, hay gente que es buena,
Pero O sea, el sistema estaría contaminado. El sistema está contaminado, pero eso se debería empezar a hacer una reestructuración de todo el sistema judicial desde la cabeza hacia abajo, porque solamente no son los jueces de las provincias pequeñas o de los pueblos que están contaminados, sino que también arriba, la cúpula, el poder político. Cómo se dividen, cómo se reparten el país. Este grupo, nosotros cogemos el contralor y perseguimos a estos de acá. Nosotros cogemos el fiscal para perseguir al de acá. Nosotros cogemos el consejo electoral y nos aprovechamos. O sea, el poder político, entre ellos se reparten, los que tienen el poder se reparten el poder y las instituciones del Estado. Eso es lo que pasa. Entonces no hay autoridades autoridades independientes. Y eso es lo que tenemos que luchar para que existan esas autoridades independientes y hacer una verdadera reestructuración del Estado. ¿Qué opina de la consulta popular? Yo creo que el presidente en su campaña ofreció, tiene el derecho de hacerlo. Hay preguntas que ¿Es son... necesaria? No es necesaria, pero el que esté en el poder decide hacerlo, le quiere consultar al pueblo. Y yo creo que no están malas las preguntas, hay que apoyar. Entonces, yo creo que la consulta se podía hacer tranquilamente en la Asamblea, pero si ya el presidente tomó la decisión, tienen su derecho a hacerlo, así que hay que apoyar las preguntas que son favorables para el pueblo ecuatoriano. Yo solamente quiero añadir una pregunta ahora que tocamos a Noboa. En estos primeros días de gestión, ¿cómo lo ven? Ese candidato que se presentaba, ese presidente que llegó a Ecuador. Para algunos ha sido una bofetada, para otros ha sido un héroe que entra. ¿Cuál es la lectura de Bolívar? Mire, él en sus primeros 100 días yo creo que ha dado pasos importantes en el tema de seguridad. Yeah. Todo el Ecuador quería un presidente que por lo menos se pueda recobrar la paz. Cualquiera de nosotros que hubiese llegado a la presidencia tenía que haber hecho esto y lo felicito porque es su trabajo y tiene que hacerlo bien. Yo creo que ha cometido equivocaciones en el tema del alza del IVA. No debió subir el IVA del 12 al 15% cuando tenemos un país con una represión económica terrible. No hay recursos económicos, no hay trabajo. Y subir el IVA del 12 al 15% es un error porque es meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano y lo peor de todo es perdonar las deudas a los grupos de poder. Entonces, ¿cómo es que yo necesito dinero para cobrar el IVA y no le cobro a los que tienen más dinero, a los grupos de poder, y ahora sí le cobro al pueblo? Entonces, esa parte no estoy de acuerdo y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no están de acuerdo. Bolívar, usted ha hablado de una palabra que dijo paz. ¿Usted se siente preparado para enfrentar a los carteles de droga en el país? Bueno, yo creo que todos los candidatos que vamos a la presidencia de la República tenemos que tener la capacidad de plantear nuestro programa, nuestro plan de gobierno y especialmente devolver la seguridad. Pero como les digo, devolverle la seguridad al pueblo ecuatoriano no solamente es entrar de forma represiva con las Fuerzas Armadas y la policía. Hay que ir con planes y programas, generar empleo, generar trabajo. Correcto, estoy completamente educación. de acuerdo. Pero vamos al punto. Los carteles de drogas son uno de los problemas principales que tiene el país. Vemos que cómo se puede combatir, por ejemplo, cuando uno ofrece un trabajo lícito donde se gana 500, 600 dólares contra un cartel que le paga 6.000, 7.000 dólares. ¿Qué se puede hacer contra eso? Bueno, si empiezas a darle una buena educación a la gente, empiezas con obras que la gente tenga dignidad, tenga buena vivienda, tenga educación, tenga parques, tenga servicios básicos y tenga oportunidad de trabajo, hay personas que de pronto están en esos negocios ilícitos, pero cuando ve que meten preso a uno, meten preso a otro, también se siente en riesgo. Se siente en riesgo que la banda de aquí pueda matar al de acá. Entonces, si hay un gobierno, hay un Estado que te brinda una oportunidad, muchos lo pensarán y querrán coger el camino del bien. Si no hay oportunidad, si no hay inversión, yo creo que ahí sí los carteles pueden tomar a todos los jóvenes y hacerlos parte de sus grupos. Pero si hay un Estado que te da oportunidad, que te da universidad, que te da cuadernos, que te da alimentación, que te da trabajo, que te da dignidad, vivienda y todas las obras que necesita un sector, yo creo que la mentalidad de las personas va cambiando. El tema cárceles, del llegar a la presidencia, continuaría con el tema de las cárceles, creando cárceles, con la misma metodología que se está manejando el actual presidente Daniel Noboa. Bueno, yo creo que se puede hacer, el proyecto que lleva el presidente Noboa es bueno en el tema de mejorar la situación de la seguridad en las cárceles para que no existan las masacres.
O sea, las cosas buenas que haga un presidente las seguiremos llevando adelante, porque no soy de ese tipo político que, no, esto lo hizo Novoa y yo llego y lo voy a sacar. No, las cosas buenas que haga seguirán adelante, las cosas buenas que hicieron los otros presidentes también las vamos a retomar. Mire el proyecto que hizo el expresidente Lenín Moreno, el Manuel Espejo, que atendía a los ancianos, a las personas con discapacidad, eso ya no existe. Entonces, esas cosas buenas que se hicieron en varios gobiernos hay que tomarlas. Lo malo no, pues no hay que hacerlo, pero hay que hacer cosas positivas a favor. El tema de los gabinetes itinerantes que hacía el expresidente Correa, eso hay que retomarlo porque la gente quiere un presidente que llegue a territorio para que conozca lo que está pasando y articular con las otras autoridades. Eso hay que hacerlo. Oliver, yo tengo una duda ahorita que me están nombrando muchas veces a Correa. ¿Usted ha hablado con Correa durante esta precandidatura? No he hablado con él. ¿No ha hablado con él? No he hablado con él. Es mi amigo, pero no he hablado con él. Es mi amigo querido. Dice Oliver de Correa, está bien. Pese a todo. En la política, sí, mira. No, uno tiene que saber filtrar a sus amigos. No, pero a ver. Después de todo lo que nos cuenta. Lo que pasa es que en política no tienes ni amigos ni enemigos permanentes. Mire cómo se puteaba el presidente Correa con Nebot y terminan siendo aliados. Entonces, yo creo que el irrespeto entre los políticos no debe haber. Uno tiene que tener diferencias, pero diferencias de ideas, tiene que debatir con altura. Pero ponernos a pelear o a insultar, no, este de acá es el pelucón, este de acá es el banquero corrupto, y después termino aliado, termino haciendo acuerdo. Entonces, ¿qué es eso? Eso sí es tener doble moral y tener hipocresía. Está bien. Y yo digo, no, yo me puedo sentar a conversar con todos, me puedo conversar con el presidente Correa, con Nebot, con Lasso, con Noboa, con todos, en el marco de un diálogo diáfano, claro, respetuoso y en pro del pueblo ecuatoriano. No tengo problema de conversar. Bueno, ¿y qué quería Topic al final? Bueno, contarme de su proyecto para que los candidatos se elijan de manera democrática en elecciones primarias reales. Yeah. Y obviamente ir conversando en aras de fortalecer una relación, incluso fortalecer una posible alianza entre varios candidatos, varios partidos políticos. Y yo creo que esa es la mejor ruta. Hacer una alianza de terceros. O sea, ganas de spoiler, no se va con PCC Topic. La verdad no lo sé. Él es del Partido Social Cristiano, fue candidato, pero también sé que hay otros partidos que le están diciendo, Jan, aquí está hablando en la oreja. Conversemos, y yo creo que hacer alianzas, unir fuerzas no es malo. Y yo creo que sí. Se va con el correísmo, imagínese, sí, Topic se va con el correísmo. En política nunca se sabe. Está bien. En política nunca se sabe y estamos listos para hacer alianzas en beneficio del país. Bueno, muchísimas gracias, Bolívar, por este tiempo. Ha sido una conversación muy, muy chévere y entretenida. Y aquí sí no me hicieron repetir la pregunta porque me dieron la oportunidad. O fuimos bastante claros. Me dieron la oportunidad de hablar. La defensa siempre da la oportunidad. Esta señorita Gisela Bayona, ojalá que algún rato me pueda entrevistar con ella. Es una chica muy guapa, inteligente. Yo sé que ella fue direccionada. Estaba muy brava, Gisela. Pero es que usted no entendía también, entonces como que trataba de explicarle. Se confundió. Así es Mercy, es cruel. Ella es la cruel del grupo, Bolívar, se la presentamos. Se confundió los tiempos y eso era lo que a ver, primero que la metodología, ni siquiera ellos que la armaron la entendían. Eso sí, todos la primera pregunta era para la primera intervención Jan Topic, y no era así. Por eso, cuando hubo el sorteo, estaba el número 1 era Jaco Pérez, yo era el número 2, el 3 era Villavicencio, cuarto Luisa, y así. Y empiezan de Topic para acá. Ya. Entonces, sobre el tema de seguridad, y me dicen que le hago una repregunta, y entonces yo estaba motivando mi pregunta. Repítame la pregunta. Y la señorita me interrumpe, en 15 segundos me interrumpe, y después me quedan 4. O sea, realmente me descontroló. Lograron el objetivo, pero gracias a eso, los memes, gracias a los jóvenes, me hicieron conocer. Pero él no perdió nunca la sobriedad. Es como la sonrisa y la sobriedad no la perdió. Hay que sonreírle hasta los momentos difíciles. ¿Pero qué sentía en ese momento? La verdad, un poco de impotencia. Sí. Porque, o sea, ¿cómo no te van a dejar hablar en un debate porque el país quiere conocer cuáles son tus propuestas? Claro. Entonces, y que te interrumpan, o sea, y lo hacía de forma incisiva ella, pues, ¿no? Y a mí y a Luisa. Claro. Pero con nosotros era como que haga nomás, ¿ya? Ahí quedó. Pero no importa. Le mando un abrazo y un besito volado a la señorita Gisela Bayona, y ojalá que nos veamos en el próximo debate, pero no se ponga bravita conmigo. Sácame ese bye para que le llegue ese beso a Bayona, bien. Bueno, muchísimas gracias, Bolívar, por este tiempo, en serio. Muy chévere tenerlo por acá.